Amables oyentes, seguidores del programa semanal de Radio La Lumbrera, tengan ustedes un hermoso día. Aquí en Valparaíso, mes de abril, la primera lluvia del invierno. Y fue muy abundante, gracias a Dios. En ella hay esperanza, esperanza para cada uno de nuestros ciudadanos. Y por supuesto, mayor esperanza todavía para cada uno de los creyentes. ¿Por qué? Porque la lluvia cae sobre buenos y malos. Y la lluvia llega a la tierra, riega la tierra y desde la tierra sale alimento para todos nosotros, sin distinción. El Dios eterno que hace que el sol alumbre sobre justos y malos provee alimento para toda la comunidad. ¡Qué hermoso! En este día poder compartir con ustedes, amables oyentes, una palabra que sea de bendición en nuestro programa que estamos llevando con el título de Hogar Cristiano. Y para hoy, por supuesto que tenemos un tema muy especial. Pero vamos a orar también porque sé que hay una gran necesidad. Y por cierto, la Escritura nos demanda a cada uno de nosotros que oremos, que hagamos rogativas por quienes están puestos en lugares estratégicos en la nación, por los reyes, por los gobernantes, por los que tienen posiciones de magistratura, de poder administrativo, y porque por sobre todas las cosas también queremos orar por los necesitados. Soberano Dios, te agradecemos a esta hora del día en que abrimos esta página, Señor, y esperamos que cada uno de nuestros seguidores, oyentes, hermanos en Cristo Jesús o simpatizantes interesados en aprender, entren a nuestra página, que tu Santo Espíritu mueva su voluntad y sus vidas para hacer un clic y escuchar lo que hoy queremos compartir. Señor, porque tu misericordia no se ha cerrado tu mano para ninguno de los hombres sobre esta tierra, y tu amor está abierto y está extendido para toda la humanidad, desde el día en que tu Hijo Jesucristo derramó su sangre en la cruz. Porque su amor está extendido sobre todo aquel que te busca con un corazón humilde y con una mente necesitada. Padre eterno, te rogamos porque seas, Señor, allí colocando consuelo en los que sufren, en aquellos que a causa de la enfermedad que azota este mundo han perdido algún familiar. Aquellos, mi Dios, que ni siquiera han tenido la oportunidad de una despedida. Señor, te ruego por esos equipos médicos que trabajan en los hospitales, que entendiendo esta necesidad humana, esta necesidad gregaria de compañía, mi Dios, allí en los últimos instantes acompañan a quienes en forma solitaria, mi Dios, y en absoluto silencio entregan su vida y parten del escenario de esta tierra. También te ruego, mi Dios, porque seas colocando tu mirada de misericordia sobre toda esa gran multitud de trabajadores que están en los hospitales, en las clínicas, en los servicios de urgencia, ya sea en el campo, en la ciudad, en todo lugar donde se necesita una atención sanitaria, Padre, y están presentes. Mi Dios, te ruego por todos ellos, para que tu amor y tu generosidad sea acompañándole, renovando sus fuerzas, Señor, renovando sus capacidades laborales, Padre eterno, para que no se cansen en esta dura y larga misión, Padre amado, que les ha tocado enfrentar y que, por cierto, no se acabará en unos meses más. Por ello, Padre amado, es que demandamos delante de ti tu mirada de amor, Señor, y renueves las fuerzas de cada uno de ellos. Padre, de igual manera te rogamos por aquellos que están enfermos, que están pasando por necesidades, por aquellos, Señor, que están pasando por situaciones depresivas, Padre eterno, por aquellos que están pasando por enfermedades, Señor, en las cuales se perturba su mente y muchas veces el suicidio aparece sobre ellos como una alternativa de terminar, mi Dios, con su mal vivir. Pero Padre eterno, te ruego para que tengas piedad de ellos y de sus vidas. Señor, coloca sobre cada oyente, sobre cada uno de nuestros hermanos,
tu bendición y tu protección. Te lo ruego, Padre, por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias damos a Dios porque podemos tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Y por cierto también, amados oyentes, por aquellos que nos escriben a través de la página, porque han escuchado nuestros programas, y por aquellos también que nos llaman por teléfono, porque encuentran que estamos dando un consejo y una orientación. Y a continuación queremos compartir con ustedes un hermoso cántico, este dúo que ya se ha hecho amigo de nosotros. Semana a semana nos están enviando un cántico y de una u otra manera también ellos quieren ser parte de esta cadena, porque la obra de nuestro Señor Jesucristo no es individual ni es personal. Son muchas, millones y millones de personas en el mundo que trabajan en distintas áreas tratando de alcanzar a los necesitados. Y la música es algo muy importante en el desarrollo de la vida de la iglesia. Y la encontramos nosotros desde los inicios del cristianismo y desde antes se manifestaba el cultivar la música. Y por cierto, en que haya una preparación y una entrega dedicada. Así lo vemos a través del Antiguo Testamento, cuando se levantó allí el templo. Habían pero muchos músicos. Era pero una cantidad tremenda de personas dedicadas a la música. Y por cierto, tenemos los salmos, que no son otra cosa más que las alabanzas hebreas y que han quedado como ejemplo para cada uno de nosotros. Así que vamos a oír una vez más a Claudia y su esposo Carlos, que nos entonan una hermosa alabanza. Y de pronto se escucha por ahí también algún comentario que nosotros no lo comprendemos hoy en día, de su hijo Maximiliano. Dios bendiga este matrimonio por ser buenos colaboradores para con Radio La Lumbrera. Muchas lágrimas en tus ojos han brotado, muchas pruebas y luchas hemos pasado, pero pronto todo esto habrá pasado. Cuando estemos con Cristo a nuestro lado, sé que pronto volverá. Estoy aquí esperándole, y mis lágrimas amargas, dolores y tristeza allí terminará. Sé que pronto volverá ese día tan glorioso, y los pobres de la tierra que han sufrido por su nombre allí se gozarán. Quizás de espinas el camino se ha tornado, y has pensado en dejarlo todo olvidado, pero pronto todo esto habrá pasado, y tu llanto en gozo será cambiado. Sé que pronto volverá. Estoy aquí esperándole, y mis lágrimas amargas, dolores y tristeza allí terminará. Sé que pronto volverá ese día tan glorioso, y los pobres de la tierra que han sufrido por su nombre allí se gozarán. Gracias damos a Dios por esta hermosa alabanza introductoria a nuestro tema de hoy. Hogar Cristiano, capítulo número 23. Y hoy día hablaremos de algo muy interesante para la iglesia. Estamos entrando en un periodo crucial
en la legislación en nuestro país. Ya hay aprobación para el aborto. ¿Para qué hablar de los niños que mueren sin que nadie sepa absolutamente nada? Ahora ya está en trámite y fuertemente la ley de la eutanasia. Y hace algunas semanas atrás emitimos un programa en el cual precisamente hablamos sobre la eutanasia. ¿Quiere usted saber cuál es nuestra opinión? Le invitamos, amables oyentes, a que puedan visitar nuestro sitio. Y usted puede ver a través de Google, escribe ahí en buscar iglesia, un espacio, men, M-E-N, un espacio, domeico, Y-Y-K. Luego, después que da el enter, aparece la primera línea que dice Iglesia Men Domeico YouTube. Ahí está, y está nuestro tema en la lista de producción de predicaciones. Y la verdad, amables oyentes, que lo que se está legislando hoy en día no tiene ningún concepto cristiano, porque solo está visto desde el punto racional y humano. Y ya uno de los puntos que dice que tiene que ser mayor de 18 años, que tiene que estar en plena conciencia. Es decir, amados oyentes, la persona estando enferma, estamos de acuerdo que está enferma, y la persona estando enferma, ella va a decidir por sí misma que quiere morir. Así de simple. Qué duro, qué tremendo, qué terrible. Pero nuestro tema de hoy es la planificación familiar y hogar cristiano número 23. Y yo creo que este es un tema que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, como responsables de proteger la vida también, tenemos que tener cierta claridad en ello. Hay muchas personas que de esto jamás se preocupan. Como así también hay personas que son tan egoístas que dicen yo no quiero hijos. Así de simple, no quiero hijos. Y otros que dicen a mí me gustaría tener muchos. Y más aún me gustaría comprarme un terreno grande en el sur de Chile y tener muchos hijos. Están ambos puntos diametralmente opuestos, pero en esto tiene que haber un centro. Claro que sí. Como bien en mi posición como consejero, he tenido la oportunidad de acompañar a muchos jóvenes en su proceso de iniciación en la vida matrimonial. Y por cierto, ser parte en su consejería antes del matrimonio. Es tan importante, amados oyentes, que nuestros jóvenes no lleguen a tomar un compromiso sin tener una orientación. Pero lamentablemente no todos están dispuestos a dar esa consejería, no todos están preparados para dar esa consejería y no todos quieren asumir esa gran responsabilidad. Está claro que al iniciar una vida de matrimonio y por ende una vida sexualmente activa, existe sin lugar a duda la posibilidad de ser visitado por la cigüeña. Y esto normalmente trae preguntas. Claro que sí. ¿Es correcto planificar? ¿Qué métodos existen? ¿Cuáles son los métodos abortivos? ¿Posee la planificación efectos secundarios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ahora, podemos decir que el tema de la anticoncepción, particularmente la que no es por medio de métodos naturales, es de cierta controversia entre los cristianos. Y por ello es que al estudiar las escrituras, nosotros
encontramos, si bien es cierto, textos que nos hablan sobre la procreación, que nos hablan sobre la multiplicación y también que nos hablan acerca de la vida. Pero no encontramos textos así explícitos que nos hablen sobre la planificación. No los encontramos. Pues tenemos que entender que la palabra de Dios nos entrega a cada uno de nosotros principios morales y éticos y enseñanza para conducta espiritual. Pero la Sagrada Escritura no es un diccionario ni es el manual de Carreño. No, la palabra de Dios nos marca a cada uno de nosotros el camino al Padre a través de la verdad que es Cristo el Señor. Y por cierto también, a través de ese conocimiento nosotros vamos aprendiendo a vivir una vida conforme Dios quiere para cada uno de nosotros. Y como cristianos espirituales, ya no viviendo como hombres naturales o carnales, sino que siguiendo las enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios. Por eso que hay grupos que se oponen abiertamente a cualquier método anticonceptivo y otros solo apoyan los métodos naturales. Hay algunos que están a favor de todos los métodos siempre y cuando no sean abortivos. Y también existen quienes tienen una posición totalmente abierta a cualquier método. Pero en lo que todos los cristianos debemos estar de acuerdo es que los hijos son una bendición de Dios. Y eso nosotros lo encontramos ahí en el Salmo 127. Es un salmo muy breve, pero nos entrega una gran enseñanza. Y son parte del llamado matrimonial, que lo encontramos en Génesis 1:28 y también en Génesis 9:7. Es decir, los hijos, la procreación, la multiplicación. Y es parte de nuestra vivencia como hombres y mujeres en medio de este mundo. La procreación, transmitir la herencia y, por cierto, el matrimonio para el goce y el placer personal. Es nuestra responsabilidad también, por cierto, nos dice la Escritura, el instruir a nuestros hijos y criarlos en el camino cristiano, según Proverbios 22, el verso 6. Ahora nosotros como creyentes estamos convencidos de que Dios es soberano y da vida cuando Él quiere y como Él quiere, que por más que nos afanemos nosotros en prolongar la vida, no va a ser posible. Pero fíjese que los hombres están legislando para quitar la vida cuando ellos quieren, no cuando Dios quiere. Pero nosotros podemos decir que ni por más que nos afanemos en obtener descendencia, si no es la voluntad de Dios, Él no la va a conceder. Y que por más que trabajemos en no tenerla, cuando Él la quiere dar, la dará. Hay personas que invierten mucho dinero porque quieren ser padres, porque quieren tener un hijo entre ellos. Pero sus organismos no están preparados. Y buscan y por un lado y otro porque quieren. Es decir, cuando el hombre quiere, de una u otra manera, con su orgullo, mostrar que le quiere doblar la mano a Dios. Es imposible porque Dios es soberano. Pero hay otros que desde un primer momento comprenden que no es para ellos el don de la maternidad. Entonces, ellos adoptan una criatura. Y sabe, hay otros que con el correr de los años se han dado cuenta por qué ellos no tuvieron hijos y tampoco los adoptaron. Porque se dieron cuenta que sus vidas estaban tan ocupadas en sus propios quehaceres que no tenían tiempo para criar un hijo.
Ahora nosotros encontramos ejemplos en la palabra del Señor acerca de tener hijos o no tener hijos. Y uno de estos ejemplos es Abraham. Una gran preocupación tenía Abraham, quería tener hijos porque él era un jeque, un hombre rico, multimillonario de la época. Y le fue prometido que tendría un hijo. Ahí en Génesis 18, del 9 al 14. De igual manera también se lamentaba Raquel por querer tener descendencia. Lo encontramos en Génesis 30, 23. Y por supuesto yo pienso que dentro del mundo cristiano nadie desconoce la oración de Ana. Y la encontramos ahí en Primera de Samuel, capítulo 1, donde ella oraba ya ni siquiera con palabras, sino que solamente movía sus labios, porque no quería que nadie escuchara su clamor, ni su llanto, ni su lamento, solo su espíritu comunicándose con Dios, tal como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los hermanos de Roma. Pero el espíritu gime, el espíritu clama con gemidos indecibles. Así también encontramos a Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, Lucas 1, del 36 al 37. Y la afortunada, la bienaventurada, el vientre bendito, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, en Lucas 1, 31. De modo que la Escritura nos muestra a cada uno de nosotros estas realidades. Familias que tuvieron muchos hijos, como también familias que tuvieron muchas dificultades para tener hijos. Pero hay una cosa sí que nosotros no debemos desconocer en estos tiempos: la responsabilidad. Y una instrucción especial que debiera de tener todo matrimonio en proyecto, en planificación, es la paternidad y la maternidad responsable. La situación no es traer hijos al mundo y dejarlos a que te los críen. La responsabilidad es traer hijos al mundo consciente de lo que ello significa y proveerles el cuidado y la protección necesaria. Y algunos de los puntos que tenemos que ver ante lo que significa la paternidad responsable: el deber del padre, el deber de la madre. Del padre mostrar a los hijos los verdaderos valores, enseñanzas y conceptos como varón, como hombre. Y la madre mostrar, enseñar y educar a sus hijos bajo los conceptos y los valores de mujer. Educarlos para que el día de mañana ellos sean la proyección de la herencia. Y uno de los grandes puntos es la responsabilidad espiritual. Y aquí es donde cobra gran relevancia si nosotros quisiéramos saber cómo educaban los hebreos. ¿Por qué hablamos de cómo educaban los hebreos? Porque la Biblia está escrita entre los judíos. Por lo tanto, tenemos que hablar de las enseñanzas de los hebreos. La responsabilidad espiritual es el trabajo como padre y como madre, instruir a los hijos, orar por ellos y con ellos modelarles a Cristo, inculcarles amor por su palabra y por el Evangelio. Responsabilidad espiritual. Y encontramos citas que las sabemos de memoria. Instruye al niño en su camino. Deuteronomio capítulo 6, y las repetirás a tus hijos, estando en tu casa, andando por los caminos, y cuando te levantes y al acostarte, las pondrás como portales. En fin, encontramos distintas palabras de parte de Dios que nos inculcan y que nos mueven a una enseñanza sólida.
Y eso no significa, amados oyentes, que haya que gastar mucho dinero. Los buenos valores y la buena enseñanza y la buena formación no requiere dinero, requiere voluntad, disposición y sabiduría de parte de Dios. No es más que eso. Podemos tener un país multiplicado de ingenieros, de abogados y de médicos, solamente por conocimiento, pero verdaderamente como persona y como seres humanos muy pobres y muy ruines. ¿Por qué? Por su formación desde el hogar, porque la universidad entrega conocimientos específicos y universales, pero el hogar es quien da las bases para que esas personas el día de mañana, cuando sean profesionales, sean hombres y mujeres que puedan proyectar en la vida la fe y así como su trabajo. La responsabilidad emocional. Cada hijo es diferente, tienen sus personalidades y tienen sus propias necesidades. Por lo que necesitamos una inteligencia emocional para poder trabajar de forma individual con cada uno de ellos y a la vez permanecer en equilibrio. Nosotros como matrimonio, claro. Y en estos tiempos es muy común ver berrinches y pataletas donde la mamá se lleva todas las vergüenzas y el papá da vuelta la cara, se compra un helado y pasa inadvertido. Qué falta de hombría y de respeto para con sus esposas. La responsabilidad social. La familia es el núcleo de la sociedad y la preparación moral que enseñemos en nuestros hogares afectará directamente a la sociedad en la cual nosotros vivimos. Responsabilidad social. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos desde un principio cómo deben comportarse cuando asumen una responsabilidad social. La responsabilidad educativa. Como padres que traímos hijos al mundo, debemos de proveer una educación a nuestros hijos, lo que implica tiempo, esfuerzo y muchas veces recursos. Amados oyentes, sé que en estos tiempos se habla por una educación gratuita. Sé que en estos tiempos se habla por un salario universal. Muchas cosas pueden hablar los hombres, pero amables oyentes, creyentes en Cristo Jesús, tú como padre y tú como madre tienes la responsabilidad primera, porque el Estado o el gobierno no fue el que no le pediste a él consentimiento para casarte, para traer hijos al mundo. No estuvo presente el Estado en esa toma de decisiones. Fuiste tú y tu esposa. Por eso que debemos de proveer a los hijos una educación que les permita proyectarse en el tiempo. La responsabilidad financiera. Tenemos que tener los hijos que nuestra capacidad nos permite salvaguardar para tener una calidad de vida mínima y mantener hijos con techo, con comida y abrigo. Por lo tanto, es necesario tener un cierto bien económico. Es decir, no podemos tener hijos que no logremos sustentar con dignidad. Un matrimonio no es como las aves del campo, que ponen muchos huevitos y nacen muchos polluelos y luego sobreviven los más fuertes. Los más débiles se lo comen las aves de rapiña, los más débiles se lo comen los ratones del campo, los más débiles se lo comen las culebras y solo sobrevive el más fuerte y el que sigue al lado de la madre. No,
No es así. Tiene que haber una responsabilidad económica de sostenimiento. Es decir, tener hijos que se logren sustentar con dignidad. La responsabilidad física. Ser padres, amados oyentes, y proyectar hijos demanda un trabajo agotador. Por ende, necesitamos fortaleza física para trabajar en todas las áreas con nuestros hijos. Y hoy en día nosotros lo estamos viendo. ¿Quiénes se han convertido en los profesores de sus hijos? La mamá, los papás. Ellos se han convertido en los profesores de sus hijos. Ellos son los que en sus casas le tienen que hacer desde clases de gimnasia hasta las clases de las temáticas intelectuales. Por eso que en este punto es importante, amados oyentes, que las mujeres quienes llevan el embarazo y representa un gran riesgo que tengan una buena condición real de salud. Muchas veces se cometen errores y se piensa que con amor todo se arregla. Una cosa son los sentimientos, pero hay que ponerse de pie y sentir la tierra debajo de los pies para no vivir en ilusiones y tener los hijos que verdaderamente podemos nosotros en verdad sustentar y mantener. Pues teniendo claro esto, lo que significa la paternidad responsable y la maternidad responsable, entonces podemos decir que la planificación familiar es parte importante de todo matrimonio y que el tema debe ser tratado en consejería prematrimonial, donde ambos cónyuges deben estar de acuerdo en este punto según su posición, de manera que cuando venga el primer hijo no sea, la verdad es que no lo queríamos, sino que ya estemos conscientes que si llegó a la familia, le queremos, le amamos y lo cuidaremos, porque sabemos que Dios lo ha puesto en nuestra aljaba y el día de mañana va a ser, como dice su palabra, una flecha efectiva y que muchas personas van a alabar la crianza de nuestros hijos y van a bendecir también cómo se ha desarrollado en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros responsablemente los trajimos a este mundo. Hoy en día hay muchos hijos que llegan a este mundo con irresponsabilidad y se le achaca al gobierno cosas en las cuales el gobierno en el principio no tuvo nada que ver, porque él no estuvo presente en ese momento de intimidad. Pero el desconocimiento, la mala planificación es lo que ha llevado a que hayan tantos niños perdidos en el mundo, y los que no están perdidos están siendo maltratados en hogares que no tienen padre ni tienen madre. Es decir, la responsabilidad personal, familiar, se ha delegado a la sociedad a través de medios y de estratos de cuidado que no tienen nada que ver con la responsabilidad paternal y maternal. A continuación vamos a definir algunos conceptos para ir profundizando más en este tema que les hemos planteado. En primer lugar diremos que se llama planificación familiar al conjunto de prácticas de una pareja que tienen como fin el planificar la cantidad de hijos. Ahora, en su concepto más amplio, también se le llama control de natalidad, que es el conjunto de medidas limitantes
de emergencia que incluyen legislaciones específicas que los gobiernos de un determinado país adoptan para alcanzar ciertas metas demográficas restrictivas que se consideran indispensables para su desarrollo económico. ¿Y esto se practica hoy en día? Bueno, en aquellos países donde hay una gran población y hay pocos recursos de alimentación, claro que se practica esto. Es lo que ocurre en China y en la India. Muchas veces nosotros vemos a través de las noticias, por ejemplo, se dice en tal país solo es posible tener un hijo por matrimonio, porque su situación socioeconómica no se lo permite, o bien porque el estándar de vida que tiene planificado ese país es tan caro que no permite que la economía de una familia pueda mantener más de 3 o 4 personas, salvo excepciones. Por lo tanto, en esos países el control de la natalidad o la planificación ha sido un tema polémico a lo largo de los años. Y por cierto, en algunos casos las discrepancias llegan hasta las instancias del Estado en la toma de decisiones, volviéndose un problema gubernamental. En países como China e India, en que se emplean medidas restrictivas con relación a la concepción por motivos evidentes, el desarrollo socioeconómico es pequeño con relación al crecimiento demográfico. Por lo tanto, hay muchas personas y hay pocos alimentos. Y estos países, para un efectivo control de la natalidad, estiman que es necesario usar métodos de control establecidos por el Estado. Ahora, estos métodos de planificación que impiden o reducen la posibilidad de que ocurra fecundación en embarazos o embarazos, y por lo general conlleva al uso ya sea de dispositivos o de medicamentos o de una forma de mantener un cierto control sobre la procreación. Ahora, también se llaman a estos métodos ya no de planificación, sino de anticoncepción, en el sentido de que son formas de control directo sobre la natalidad y que incluyen las formas más antiguas de anticoncepción, como es lo que nosotros encontramos en Génesis 34, del 4 al 10, allí en aquel pasaje donde Onán no quería engendrar hijos en su cuñada. Y por cierto, ¿por qué razón? Porque la descendencia de su cuñada no sería de él, la herencia no serían de sus hijos directos, sino que él estaba dando herencia a su hermano difunto. A continuación, comentaremos algunos puntos en los cuales hay una cierta contradicción o no hay una correcta interpretación referente a la planificación familiar. En primer lugar, lo que tenemos que mencionar es que el cuerpo de la mujer está hecho biológicamente para, durante su vivencia, llegar a tener hasta 20 hijos. Fíjese, pero ¿se imagina usted una mujer criando 20 hijos? Cuando el último hijo tenga 2 años, el primero tendrá 40 años. Sí, me podrá decir usted, pero fíjese que la mamá de los hermanos Wesley, ella tuvo como 18, 19 hijos. Como yo no estuve en ese tiempo
poco puedo decirle al respecto, porque la misma palabra no nos enseña y nos dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, porque no preguntarás de él con sabiduría. Hay muchas cosas que han ocurrido en este mundo, pero nosotros desconocemos las circunstancias y los momentos en los cuales se dieron las cosas. De modo que mientras no tengamos un buen antecedente, no podemos argumentar con ello como ejemplo. Pero sí sabemos que en el funcionamiento del cuerpo de la mujer hay un tiempo en que su ovario es fértil y hay otro tiempo en que su ovario no es fértil. Es decir, tiempo en que puede haber embarazo y tiempo en que no hay embarazo. Y eso lo hizo la naturaleza divina. Dice la historia de Chile, de nuestro país, que nuestras mujeres ancestrales, nativas de esta tierra, ellas utilizaban sus propios métodos para no tener hijos cuando eran violadas por los conquistadores hispanos. Y eso lo dice la historia de nuestro país. Y muchos hijos no se tuvieron, no usaron ningún dispositivo abortivo, solo lo que de la naturaleza ellas sabían. Es muy interesante leer ese trasfondo histórico que está escondido en los anales de nuestra nación. Ahora, cuando nosotros leímos en la palabra de Dios, comprendemos perfectamente que el nacimiento es una determinación de una vida y que viene de parte de Dios. Y cuando Dios dice allí, durante el proceso creativo, en Génesis 1, 27 y 28, y dice: y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese es la primera cita que los que argumentan que no tenemos que nosotros aplicar ninguna sabiduría sobre la planificación familiar. Es cierto que la Escritura nos dice que nuestros hijos son herencia de Dios, que no dependen de nosotros, dependen de Dios. Pero y bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Pero te digo una cosa, no dice ese salmo de ninguna manera que Dios te obliga a que tengas muchos. No, porque Dios es un Dios justo. Y antes que tú digas palabra, Él te conoce. Un argumento muy antiguo, a mi edad que yo tengo, lo oí, y yo viví una experiencia muy personal, por eso que lo comento, lo que encontramos ahí en 1 Timoteo 2:15. La mujer se salvará engendrando hijos. Yo tenía aproximadamente unos 12 años y oía estas predicaciones, oía estos ejemplos, y nuestras fieles hermanas que habían llegado a oír palabra de Dios cargando 3, 4 hijos, se iban para la casa con la licencia de que tenían que seguir criando más hijos y más hijos y más hijos, porque así se iban a salvar. Una mala interpretación escritural conlleva a errores y también a cometer atrocidades. El día que mi madre tuvo el último hijo y le hicieron una intervención para que ya no tuviera más, ella guardó silencio para que no la consideraran una mujer pecadora. La mujer se salvará engendrando hijos se refiere a otra enseñanza que es de mucha mayor bendición
que solo tener hijos como procreación, porque los que nosotros adoctrinamos, enseñamos y discipulamos en la iglesia también son nuestros hijos. Por cierto que los métodos anticonceptivos, no todos actúan con naturaleza, sino que algunos de ellos son netamente abortivos. Y por cierto que nosotros como cristianos entendemos que no están bajo la aprobación de Dios. Analicemos ahora las citas bíblicas que hemos comentado anteriormente. En cuanto a que la natalidad es una determinación divina, ciertamente que estamos totalmente de acuerdo, porque es lo que Dios dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sin embargo, Dios no dio la cantidad. Por lo tanto, tener un hijo, o dos, o tres, es un efecto de multiplicación. El fructificar está dado en el contexto de desarrollarse en lo que a trabajo multiplicativo se refiere, y multiplicaos es respecto al crecimiento humano. Qué bueno que la multiplicación es interpretativa y nos da la gran bendición de un desarrollo sustentable para poblar la tierra. Cuando los espacios son suficientes y alcanza para distribuir para muchos, no hay inconveniente en el crecimiento. Pero Dios, mirando también que los extremos en el corazón del hombre son perjudiciales, señala límites de advertencia, aplicando sabiduría y conocimiento. Entonces Dios cierra esta amplia instrucción con una aseveración que demanda de cada hombre y de cada mujer examinar hasta dónde es prudente la multiplicación y el llenado de la tierra. Por eso que dice: sojuzgadla. De todo lo dicho con anterioridad, debe ser manejado, custodiado, vigilado, administrado, controlado. Dicho de otro modo, puesto bajo la sabia administración del hombre y de la mujer. Considerando el contexto en el cual fue dada la orden, en el Edén había solo una pareja y era necesario multiplicar la raza humana, y tenían toda la provisión necesaria. Sin embargo, vemos que la Escritura nos habla solo de dos principales descendientes de Adán y Eva: Caín y Abel, y luego llega Set. Cuando nosotros examinamos el Salmo 127, de la herencia de Jehová no se desprecia. Como son herencia de Jehová, son puestos a nuestro cuidado, los hijos, como un preciado talento, y no depende de nosotros, sino que son herencia de Dios. Podemos poner todo nuestro esfuerzo en su crianza, pero si lo hacemos mal, a Dios daremos cuenta, porque son herencia suya, no nuestra. Por lo tanto, debemos de apreciar la planificación familiar, pues consiste en administrar bien la herencia que Dios nos da. A Dios le desagrada que tengamos hijos con irresponsabilidad, sin tomar en cuenta cómo vamos a criar y sostener esas criaturas tan preciadas por Dios, porque son herencia de Él. Por ser una bendición, es que hay que tener responsabilidad sobre su nacimiento, pues la bendición de Dios no debe descuidarse. Hoy en el mundo hay muchos niños que nacen irresponsablemente y las naciones se empobrecen porque no tienen recursos necesarios para darle un cuidado adecuado. Cada uno de nosotros es responsable del talento que Dios pone a su cuidado. La viña que es mía no cuidé, pero sí nos preocupamos de la otra viña. Claro, nos preocupamos del trabajo, nos preocupamos del estatus, pero de los hijos sí queda. Con respecto a lo que señala 1 de Timoteo 2:15, hay quienes dicen que por la razón de que la mujer no engendra, sino que concibe, se debe considerar como una enseñanza espiritual para ganar almas.
Debemos de tomar en cuenta que la palabra engendrar, que el vocablo griego tecnogonia, es un sustantivo compuesto que dice tecnon, hijos, y genao, generar. Por lo tanto, producir o generar denota el acto de tener hijos, implicando los deberes de la maternidad que incluye criar los hijos. Es de considerar que estas sociedades eran machistas y que la mujer no podía ejercer ninguna función pública o social como en este tiempo, que ella debía de estar siempre de ama de casa. Pero miremos, hoy en día no es la misma sociedad y hay muchos cambios de concepto y también en sus roles. La maternidad es un privilegio, pero tampoco puede llegar a ser una carga que la madre no tenga tiempo ni siquiera para ella, ni para el resto de las cosas que debe hacer. Debe haber un sano equilibrio, o de otro modo vienen fracasos y desilusiones. Y amados auditores, oyentes, seguidores de la web que están enganchados en Radio La Lumbrera, el tiempo, una vez más, ha sonado nuestra campanita, la lámpara se puso roja y nos indica término de tiempo, término de programa. Por eso que agradecemos a cada uno de ustedes su atención y en el momento y del tiempo que dispongan para oír este programa, esperamos que sea de mucha bendición. Oramos, te agradecemos, soberano Dios, por el tiempo que nos concedes en que nos dedicamos a compartir con cada uno de nuestros seguidores, mi Dios, estas enseñanzas que ayudan al bien de la vida familiar. Y por cierto, Padre Eterno, que lo necesitamos en este tiempo, fundamentar y hacer apología de nuestras creencias, Padre. Bendiga cada vida, cada corazón, a cada alma que ha entrado a nuestra página y, Señor, quienes lo escucharán más tarde también, que sean grandemente bendecidos y edificados. Señor, tu paz, tu amor y tu misericordia sobre cada uno de nuestros oyentes, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga y recuerden, estamos atentos a sus comentarios y a sus sugerencias a través de nuestra página, a través del WhatsApp. Que sean ustedes muy bendecidos. Nos vemos la próxima semana, si así Dios nos concede salud y vida.